Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme nuevamente a grabar el podcast de esta ocasión, que, bueno, como ya se dieron cuenta por el título, pues tiene que ver con algo que se me hizo sumamente interesante y es una evidencia que existe alteraciones estructurales y funcionales en el cerebro en aquellos pacientes que durante la epidemia, durante la pandemia de COVID, tuvieron o tuvimos anosmia, lo cual fue un síntoma pivote en aquel momento, acuérdense. Aún antes de que tuviéramos pruebas y demás, pues ese era como lo característico, ¿sí? De que nos diera COVID, a diferencia de otras enfermedades respiratorias que en un momento determinado pudiéramos confundir. Entonces resulta que esto parecería como una cosa bastante eh, inocua, ¿sí? Algo que fue transitorio, aunque la verdad es de que en muchos pacientes, en muchas personas, esto duró meses, ¿sí? Que perdieron el olfato y que lo fueron recuperando. Pero resulta que con este estudio que vamos a ver y que además se publicó en Nature, pues creo que es una evidencia muy importante que tenemos que conocer como radiólogos, primero porque las alteraciones se ven en estudios de resonancia magnética, pero creo que también como médicos en general debemos de tomar en cuenta esta información. Entonces, pues vamos a comenzar y muchas personas que perdieron el sentido del olfato cuando se infectaron con COVID-19 muestran alteraciones estructurales y funcionales del cerebro en las imágenes, según un nuevo estudio publicado en Nature. ¿Recuerdan que en el inicio de la pandemia, cuando las pruebas para detectar el virus variaban en su confiabilidad y el diagnóstico de COVID era una sentencia prácticamente de aislamiento casi automática? ¿Recuerdan que la anosmia se convirtió en un signo muy sugestivo de esa infección? Según los datos, de hecho, compartidos por el CDC, el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos el año pasado, resulta que aproximadamente el 34% de los pacientes que contrajeron COVID entre el 2020 y el 2023 informaron haber perdido el sentido del olfato. Ahora, según los hallazgos del artículo que analizaremos, parecería que los síntomas pueden estar asociados con alteraciones cerebrales a largo plazo. En un grupo de personas que presentaron anosmia como uno de sus síntomas de COVID, los autores observaron una asociación entre la pérdida del olfato y la disminución de la actividad funcional durante tareas de tomas de decisiones, además de identificar reducción del grosor cortical y otras alteraciones estructurales neuronales. Estos hallazgos indican que los pacientes que presentaron problemas con el olfato durante un episodio de COVID podrían necesitar un seguimiento adicional. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos al análisis, a la revisión de artículos, prácticamente todos ellos en el área de nuestra especialidad, de la radiología, y casi siempre, pues son artículos que se publican en revistas de nuestra especialidad, pero fíjense que en ocasiones, pues platico con ustedes de artículos de opinión, de editoriales o de artículos científicos, como es el caso de hoy, que no salieron en una revista de radiología. Este en particular salió en Nature. Ahorita les voy a dar un poco más de detalles. Y bueno, pues yo considero que el episodio de hoy, ¿sí? Lo que vamos a platicar, pues es especialmente relevante para nosotros como radiólogos, pero también para los neurólogos, infectólogos, psicólogos, incluso el público en general, ya que vamos a explorar el impacto profundo y duradero que tuvo o que tiene todavía el COVID-19 en el cerebro, lo que se llama o que podríamos englobar, y lo hemos platicado en varios episodios aquí, el long COVID. Nuestra discusión se centrará en un estudio que se me hizo muy interesante, fundamental, diría yo, publicado hace apenas unos días,
Pues es una revista muy prestigiosa, probablemente la revista de ciencia más prestigiosa, que es Nature Scientific Reports, y cuyo título en español sería algo así como Los pacientes en recuperación de COVID-19 que presentaron anosmia durante su episodio agudo presentan alteraciones conductuales, funcionales y estructurales del cerebro. Este estudio fue realizado por un equipo amplio de investigadores de la Universidad del Desarrollo y de la Clínica Alemana de Santiago de Chile, y proporciona información que yo considero que es muy crucial sobre cómo el COVID-19, particularmente en pacientes que experimentaron anosmia, es decir, la pérdida del olfato, pues pueden llevar a alteraciones, digamos, cognitivas y estructurales, que además son duraderas, porque vamos a ver la metodología del estudio, en el cerebro. Entonces, hay cambios ya en el cerebro y como siempre, pues les voy a dejar el link para acceder al artículo en las diferentes plataformas donde publico memorándum. Y bueno, les adelanto que uno de los autores es un muy buen amigo mío, Claudio Silva, uno de los autores, radiólogo pues. Entonces voy a platicar con él a ver si podemos hacer una entrevista con él y a lo mejor con alguien más de su equipo sobre esto. Si ustedes consideran, ya que me dejen abajo las sugerencias, y si creen que sea de interés, pues entonces platicaré con Claudio para hacer esto. Pero como siempre, vamos a poner esto un poco en contexto, como siempre hacemos con nuestros análisis. Y ustedes recuerdan que desde los primeros días de la pandemia del COVID-19, pues la anosmia, digamos que emergió como uno de los síntomas característicos del virus, ¿sí? Era algo muy típico. Y a menudo apareciendo incluso antes que otros síntomas más graves, ¿sí? Te sentías mal, pero si perdías el olfato, prácticamente eso era que tenías COVID. Acuérdense al principio, como decía, donde no había unas pruebas muy confiables, donde no estaban tan distribuidas las pruebas para hacer esto y que solo había a veces PCR y demás, y que era más tardado y, en fin, pues evidentemente que este síntoma era el que pues se consideró como característico, ¿no? Y además la otra cosa que también pues creo que lo vivimos es que este síntoma podía persistir pues mucho tiempo después de la fase aguda. Y aunque muchos inicialmente consideraron o consideramos, ¿sí?, la anosmia como una molestia menor, un síntoma casual, pues hay ya muchas investigaciones, y esta es una de ellas, que sugieren que podría ser un marcador, si lo queremos llamar así, de cambios que son más profundos y evidentemente, pues por lo tanto también más preocupantes de lo que está pasando dentro del cerebro. Y el estudio que les voy a proponer, que analizamos hoy, pues fue motivado por la necesidad de entender los efectos a largo plazo del COVID-19 en la salud cerebral. Y dada la naturaleza generalizada de la pandemia y obviamente los millones de individuos, de personas, de pacientes que nos infectamos a nivel mundial, pues identificar síntomas específicos que se correlacionen con ciertas alteraciones cerebrales es crucial para, digamos de alguna manera, poder priorizar algún seguimiento y potencialmente mitigar un daño a largo plazo si es que demostramos que esto es el caso. Fíjense que hablando del diseño de este estudio, como siempre, es un estudio sumamente completo, vienen muchas gráficas, pero como siempre, pues aquí por las características del podcast no voy a describir mucho de los detalles, pero simplemente comentarles que este es un estudio que involucró una cohorte de 100 pacientes adultos con infecciones respiratorias leves a moderadas, de los cuales de esos 100, 73 fueron confirmados que tenían el SARS-CoV-2 mediante pruebas de PCR, lo cual quiere decir que teníamos 27 controles que tenían infección respiratoria semejante, pero que no se les demostró que tenían el PCR. Y la investigación se llevó a cabo durante 3 años, ¿sí? Desde febrero del 2020 hasta mayo del 2023, y como les dije, pues esto sucedió en Santiago de Chile.
Y fíjense que la otra cosa interesante, o bueno, varias cosas interesantes, pero una interesante es de que se reclutaron pacientes tanto de hospitales públicos como privados y esto obviamente pues es un entorno que proporciona una amplia representación, si podemos decir así, de la población, porque captura una gama diversa de presentaciones clínicas, de sociedad, en fin. La corte del estudio consistió en pacientes, en individuos que estaban entre 19 y 65 años, la edad media fue de 39 años. Los criterios de inclusión, pues es que se aseguraron obviamente que todos los participantes tuvieran COVID-19 leve a moderado sin necesidad de una ventilación mecánica, o sea, no fueron graves, no tuvieron eso, sino simplemente los síntomas. Y nada invasivo, pues, y los criterios de exclusión, pues fueron también muy rigurosos, descartaron que los pacientes obviamente tuvieran pues alguna lesión cerebral preexistente, que tuvieran trastornos neuropsiquiátricos o lesiones vasculares que fueran ya sea durante la infección o antes de la infección del COVID, ¿sí? Entonces básicamente excluyeron todo eso. Y digamos, proceso de exclusión que viene ahí muy cuidadoso, por así decirlo, pues garantizó que los cambios, o la idea es que garantizara pues que los cambios cerebrales que se observan pudieran, digamos, atribuirse a los efectos del COVID-19 en lugar de a otras cosas o factores de confusión. Y los participantes se sometieron a un proceso de evaluación prácticamente en 2 sesiones. La primera sesión incluyó pues una historia clínica muy detallada, evaluaciones cognitivas y psicológicas. Se utilizaron herramientas que ya están validadas, ¿sí? Yo no conozco mucho de esto, pero ahí los mencionan, como el examen, por ejemplo, cognitivo de Addenbrooke 3, que es lo que se llama ACE3, y también la versión chilena del INECO Frontal Screening. También se realizó una evaluación conductual utilizando una prueba que se llama Prueba de Aprendizaje de Reversión, RLT por sus siglas en inglés, es Reverse Learning Test. Y esta es una prueba cognitiva, fíjense que está interesante, por eso les voy a explicar un poquitín más, porque está diseñada para medir la flexibilidad en la toma de decisiones. Yo la verdad, se me hace muy interesante, ¿no? Pero como les digo, pues este es un área que no es de mi especialidad, obviamente. Pero la otra cosa es que también se realizaron imágenes estructurales y funcionales del cerebro mediante resonancia magnética en esa primera sesión. La segunda sesión se realizó aproximadamente 15 días después y luego ya se incluyeron evaluaciones cognitivas adicionales, una prueba de función olfatoria utilizando el método de cribado de Core y una prueba de una caminata de 6 minutos para evaluar pues básicamente la capacidad funcional general que tuviera el paciente. Pero bueno, profundizando un poco en lo que, digamos, nos interesa y entendemos un poco más, al menos yo, como radiólogos, pues es cuáles son las técnicas de resonancia magnética que utilizaron. Pues lo primero que les comento es que las imágenes se realizaron en un equipo de resonancia magnética, fue un Siemens Skyra de 3 Tesla de última generación que proporciona imágenes de muy alta resolución, que obviamente son esenciales para detectar los cambios que vamos a ver, que son cambios sutiles, pero evidentemente importantes, significativos y evidentes. El protocolo de imagen, les voy a mencionar que, por ejemplo, se hicieron imágenes ponderadas en T1, en Siemens es el MPRASH, que da obviamente pues un detalle anatómico de alta resolución, eran cortes milimétricos. Hubo también imágenes ponderadas en T2 con el SPC, que es un contraste anatómico adicional para ver sustancia gris, sustancia blanca. Para eso se hace esto. Para ver lo de la sustancia blanca, se hizo imágenes por tensor de difusión, el DTI, Diffusion Tensor Imaging. Y esto básicamente es para evaluar, como les digo, la integridad de la sustancia blanca mediante mediciones como básicamente lo que es la anisotropía fraccional. También se hizo resonancia magnética funcional durante el RLT, es decir, durante la prueba de aprendizaje de reversión que les decía, para medir cuál era la actividad cerebral en respuesta a ciertas tareas cognitivas que les estaban haciendo, porque esto era resonancia magnética funcional, esto lo hicieron con Bold. Y bueno, los datos se analizaron utilizando modelos computacionales, software que estaba muy especializado, muy específico,
para hacer todas las mediciones, la medición del volumen cortical y la anisotropía y demás. Entonces, digamos, bien, como les digo, vienen mucha cosa de información, pero el modelado cognitivo empleó una teoría de prospectos y un algoritmo de Rescorta-Wagner. ¿Sí? Aparentemente es algo específico que se utiliza para ellos, para analizar los patrones en cuanto a la toma de decisiones, y se proporcionó obviamente información sobre si tenían anosmia, la necesidad de hospitalización, para ver si esto influyó en el proceso cognitivo. Esto lo vamos a ver un poco después cuando veamos los resultados, la parte de hospitalización o no. Y bueno, vamos a ver, hablando de los resultados, pues resulta que son, ¿cómo les digo? Cuando yo lo vi, pues son convincentes, ¿sí? Al menos son muy francos, son significativos, pero pues también son preocupantes, porque particularmente para aquellos que están, me refiero a los médicos o todo el equipo médico que está monitoreando los efectos a largo plazo del COVID-19, pues uno de los hallazgos clave sí fue el que los pacientes que experimentaron anosmia durante la infección o su infección por COVID-19, pues mostraron que habían cambios significativos en el comportamiento, particularmente sus procesos de toma de decisiones, con esta prueba que yo les digo. Estos individuos, estos pacientes, eran más propensos a tomar decisiones impulsivas durante esta prueba, la prueba de aprendizaje por reversión. Y esto se caracteriza por cambios rápidos en la toma de decisiones después de recibir una retroalimentación negativa. Entonces cambiaban bruscamente y de alguna manera, digamos, impulsiva, instintiva a esto. Esta impulsividad resultó de, pues digamos que miden eso, entonces tenían puntuaciones totales mayores durante la prueba, y lo que indica que había una, digamos, una forma, por lo menos de la manera como lo entiendo, una estrategia mental, pues, de toma de decisiones que era distinta, pues, al resto de los pacientes, a los pacientes que no habían presentado anosmia. Y es interesante también notar, por otro lado, que las otras pruebas que yo les dije que hicieron, que las pruebas cognitivas tradicionales como el AC3 y el IFS chileno, ¿sí? Pues no mostraron realmente ninguna diferencia significativa entre aquellos que tenían anosmia y los que no tuvieron anosmia. Y estos datos conductuales, ¿sí? De la otra prueba que yo les digo, pues revelaron que la anosmia se asociaba con cambios significativos que eran sutiles pero eran importantes. Y este hallazgo, esta variación entre esas pruebas específicas y las otras tradicionales subraya, yo creo que, la importancia de utilizar evaluaciones que sean, si vamos a ver esto, que sean conductuales muy detalladas junto con pruebas cognitivas tradicionales para comprender completamente qué es lo que está pasando, cuál es el impacto cognitivo del COVID-19. Entonces, no nada más es la prueba común, sino hay que hacer, la idea de que ellos transmiten es de hay que hacer pruebas específicas y es lo que estamos evaluando. Ahora vamos a ver los cambios estructurales en el cerebro. Y para esto, pues obviamente los datos de imagen, ¿sí? Lo que vieron en la resonancia magnética, pues proporcionaron, pues digamos, más evidencia, ¿no? De que había alteraciones cerebrales en pacientes que habían experimentado anosmia. Estos pacientes resulta que mostraron primero un adelgazamiento significativo en lo que es la corteza parietal, para los que no son médicos, es una región del cerebro que está involucrada en el proceso o en el procesamiento e integración de las partes sensorial. Y fíjense que este adelgazamiento cortical fue particularmente evidente en comparación con aquellos pacientes que no experimentaron anosmia. ¿Okay? Entonces fue algo, digamos, aparentemente específico. Sugiere que la pérdida del olfato durante el COVID-19 podría estar vinculada a cambios estructurales duraderos en el cerebro. ¿Okay? Y además las imágenes por tensor de difusión revelaron que estos pacientes también tenían una integridad reducida de la sustancia blanca, como era disminución de la anisotropía, que es algo que nosotros medimos, no lo voy a poner por detalles aquí, pero esa difusión y esa anisotropía que se hace a través de los axones de la sustancia blanca,
esa parte de anisotropía fraccional, porque había varios tractos de sustancia blanca, varios cordones pues, de sustancia blanca que son claves, por ejemplo, el córtico espinal, el fascículo arqueado, que son esenciales, digamos, para una comunicación eficiente del cerebro y hacia la parte medular, el córtico espinal, y también del procesamiento cognitivo, los fascículos arqueados. Y la interrupción podría tener, digamos, implicaciones a largo plazo para la función cognitiva. Incluso los autores por ahí sugieren que tendríamos que empezar a ver y pensar que pudiera esto afectar y estar relacionado con Parkinson, con Alzheimer, en fin. Pero eso es parte de la discusión y parte de algo nada más ellos que están especulando. También se observaron, además de estas alteraciones estructurales, se observaron cambios funcionales en el cerebro. Fíjense que los resultados de la resonancia magnética funcional, digamos que pues aumentaron o destacaron más el impacto de la anosmia en la función cerebral, porque, como les dije, cuando le hacían la tarea de la toma de decisiones, resulta que los pacientes que tenían antecedentes de anosmia mostraron una disminución de la actividad en regiones como la corteza prefrontal lateral, la corteza frontal medial y en la unión temporoparietal del lado izquierdo. Y estas áreas resulta que son críticas para evaluar los resultados de las decisiones y adaptar las estrategias en función de la retroalimentación que nosotros vamos teniendo. Eso es algo que ya se conoce, la gente que estudia resonancia magnética funcional. Y obviamente que, bueno, según los autores, la actividad reducida de estas regiones podría explicar esa toma de decisiones impulsivas que yo les decía que observaron en estos pacientes. También es notable que estos cambios funcionales fueron pues, específicos del grupo con anosmia y no se observaron en pacientes que requirieron hospitalización, pero que no experimentaron anosmia. Entonces, esto sugiere que la anosmia y no, digamos, la gravedad de los síntomas respiratorios podría ser un marcador más específico de alteraciones cerebrales a largo plazo. Y bueno, a manera de análisis, podríamos decir que las implicaciones de estos hallazgos pues son, digamos, son profundas, son muy, muy trascendentes, yo lo veo muy remarcable, particularmente para los clínicos y todos los investigadores que están enfocados en los efectos a largo plazo del COVID-19, que todavía se publica muchísimo. Todavía hoy es 26 de agosto y hoy se publicó un artículo de JAMA sobre los efectos de la miocarditis, del long COVID. Y bueno, no les voy a platicar pero lo que les quiero decir es de que todavía ¿sí? hay mucha publicación sobre los efectos que tuvo el COVID en varias partes y lo que es el famoso long COVID. Entonces, la anosmia a menudo pues era considerada, digamos, como un síntoma menor. Podría ser ahora, ya que lo vemos así con este artículo, pues podría ser un marcador importante para identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de daño neurológico a largo plazo. Y para nosotros los radiólogos, para los neurólogos, pues yo creo que estos resultados destacan la importancia de incorporar estudios de imagen que sean muy detallados, o sea, no una resonancia magnética común y corriente, sino estudios como les comenté aquí, que incluyan evaluaciones del grosor cortical, de la integridad de la sustancia blanca, para a lo mejor no tanto la funcional, sí entiendo que eso es mucho más complicado y específico, pero si se reproducen los hallazgos del adelgazamiento cortical y la anisotropía, la fracción anisotrópica, pues podríamos utilizarlos bastante para el seguimiento de los pacientes con COVID-19 que experimentaron anosmia. Yo creo que si hacemos una detección temprana de estos cambios, que como les digo, son sutiles, pero están ahí en el cerebro, pues esto podría conducir probablemente a intervenciones que en un momento determinado pudieran mitigar o incluso prevenir un mayor deterioro cognitivo. Porque lo primero que tenemos que hacer para curar algo, para detenerlo, etcétera, pues es identificarlo. Entonces, si esto se reproduce en otras sedes y encontramos esto en otros pacientes, pues definitivamente que tendríamos que trabajar en eso. Y bueno, si lo ves desde el punto de vista de los infectólogos o de los psicólogos, pues obviamente que yo creo que también deben de tomar nota, ¿no? de estos hallazgos, ya que sugieren
pues que el impacto neurológico que tiene el COVID-19 pues se extiende mucho más allá de la fase aguda, que creo que ya todos somos conscientes de eso, los infectólogos evidentemente, pero que esto puede afectar la salud cognitiva, digamos, a largo plazo. Y esto apoya una vez más la necesidad de algo que también hemos platicado aquí, de un enfoque, una atención multidisciplinaria en el cuidado de los pacientes, de los pacientes post-COVID, ¿sí? Que involucre evaluaciones cognitivas, aparte de las otras que estábamos haciendo. Ya acuérdense que ya hablamos de la parte de corazón, la parte gastrointestinal, específicamente del hígado, obviamente la parte pulmonar. Y bueno, ahora hoy tenemos que hacer evaluaciones quizá cognitivas, conductuales, regulares, igual que pues las otras evaluaciones que yo les digo, ¿no? Pues yo creo que para ir concluyendo, el episodio de hoy yo creo que queda claro que la historia de este COVID-19 y su impacto en el cerebro es muy compleja, que continúa esta investigación. Yo sé que para muchos ya estamos hartos de todo esto, en esta segunda o tercera o quinta, o el número que quieran, de veces que nos dicen que usemos cubreboca, que porque está habiendo otra vez más, en fin. Creo que todo el mundo tenemos un cierto rechazo hacia esta parte. Pero bueno, independientemente de esto, creo que definitivamente pues la investigación que hemos analizado hoy, que como les digo se realizó en Chile y está publicada en Nature Scientific Reports, pues proporciona, pues yo digo que es información crítica sobre cómo un síntoma que aparentemente era simple, como la anosmia, pues puede tener implicaciones profundas para la salud cerebral. Yo creo que para la comunidad médica, ¿sí? A manera de conclusión, especialmente para aquellos que nos dedicamos a la imagen diagnóstica, los neuroradiólogos, neurólogos, pues esta investigación, digamos que sirve como un llamado a la acción, ¿no? O sea, yo creo que hay que identificar esto, debemos continuar monitoreando y estudiando los efectos a largo plazo del COVID-19. Y para esto, evidentemente que tenemos que utilizar las últimas técnicas de imagenología, por un lado, que es la que nos corresponde, pero también de evaluaciones cognitivas para comprender plenamente cuál es el alcance del impacto que está teniendo, que tuvo esta pandemia, esta infección en nosotros. Pues bien, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum. Espero que haya ayudado a conocer, a comprender mejor las consecuencias neurológicas del COVID-19, la importancia de la investigación continua en este ámbito. Como siempre, si ustedes tienen sugerencias, comentarios, alguna pregunta, pues por favor no duden en hacerla en las diferentes plataformas donde publico Memorándum, o en la página de memorandum.mx, en el correo de memoelizondo@memorandum.mx. Y coméntenme si están interesados en que platique con los autores, específicamente con Claudio, que creo que sí puedo conseguir inmediatamente que tengamos una entrevista con él y a lo mejor con alguien más, como les decía, de su equipo. Entonces, si creen que esto sea interesante, si tienen algunas preguntas, incluso podríamos hacerlo en live, ¿sí? A través de YouTube, y obviamente después podríamos subir el podcast también a las diferentes plataformas, pero díganme qué les gustaría hacer de esto, si les parece interesante. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Pues ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, pues muchas gracias. Por favor, díganme sus comentarios si quieren que haga la entrevista, pues ya sea en vivo, la grabamos, si tienen alguna pregunta en particular con Claudio o con el equipo que pudiéramos hacer, o si no, un comentario acerca de lo que platicamos, de lo que analizamos de este artículo, por favor déjenlo aquí. Si creen que es importante, por favor suscríbanse al canal, compártanlo. Creo que es información valiosa para pues todos los colegas médicos, específicamente para nosotros los radiólogos, pero incluso también para los pacientes. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.